Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy venimos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios con la ponencia Reflexiones en torno a las historias de vida como metodología de investigación desde la comunicación para el cambio social. Este trabajo lo realizamos María Fernanda Ponte, Luis Javier Hernández y yo, Ángela Talver. Bueno, ¿cuáles son las preguntas principales? Una es cómo la narración del sujeto visibiliza la realidad social y los cambios estructurales de la sociedad en la que se encuentra. Y otra es cómo a través de las historias de vida se puede dar voz a los que tradicionalmente han estado oprimidos. La idea o el objetivo es establecer puentes entre la comunicación para el cambio social, las epistemologías del sur y las historias de vida como metodología de investigación en comunicación social. Para eso, entonces, vamos a hacer el análisis de 3 historias de vida ya publicadas, no hechas por nosotros, sino de diferentes fuentes. Una se encuentra en el texto Mi cuerpo en el fuego, historias de vida y resistencia de víctimas de violencia sexual en el conflicto armado en Colombia. Es realizada por la Universidad Francisco de Paula Santander. La otra es La vida cuenta, crónicas de guerra y dignidad, realizada por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Y la tercera es de la historia de Diana López Zuleta, la mujer que estudió periodismo para acusar al asesino de su padre y logró que lo condenaran en Colombia. Esta es publicada por BBC Mundo. Lo vamos a trabajar desde las epistemologías del sur. ¿Y qué es esto? Es un conjunto de epistemologías que se formulan para hacer frente a la imposición de teorías eurocéntricas, las cuales no reconocen la pluralidad del mundo y las cuales invisibilizan otras voces y otros pensamientos, específicamente el de las minorías. Este sur, a pesar de que surge en Suramérica, no es geográfico, sino que es metafórico, porque el sur tiene que ver con las personas y las comunidades que han sido agredidas, marginadas y excluidas tanto por el capitalismo como el colonialismo u otras formas de violencia. Y puede pasar en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en América, es decir, son aquellos grupos que han sido dañados, excluidos y victimizados. Y también puede haber un norte en el sur, que son las élites locales que se benefician y se aprovechan de los demás. Este pensamiento es de Buenaventura de Sousa Santos. Las premisas. La comprensión del mundo es mucho más amplia que la visión occidental. La diversidad del mundo es infinita. Hay muchas formas de relacionarse entre humanos y no humanos. Hay una polifonía de voces, hay voces diferentes a las hegemónicas. Hay formas de sentir pensando y de pensar sintiendo. Y que todas estas comprensiones del mundo pueden y deben ser activadas y además deben ser estudiadas a partir de diferentes teorías. Por su parte, la comunicación para el cambio social tiene otros postulados. Uno es cómo los individuos, es decir, los individuos y las comunidades se deben apropiar de sus procesos de comunicación. La comunicación para el cambio social debe ser horizontal y fortalecedora del sentir comunitario. Se amplían las voces de los más pobres y los marginados y se deben tener como eje los contenidos locales y la noción de apropiación del proceso comunicacional. Se promueve el diálogo, el debate y la negociación desde el seno de la comunidad. Se va más allá de los comportamientos de los individuos y se tiene en cuenta el contexto político, cultural y las normas sociales del lugar en el que están. Y se rechaza ese modelo lineal de transmisión de la información de un centro emisor a un nuevo receptor, sino que se promueve algo más cíclico a partir del diálogo de la comunidad y de la acción colectiva. ¿Qué debería entender un comunicador para el cambio social? Que la tecnología es una herramienta del proceso y que el punto elemental de la comunicación es el diálogo y el conocimiento de la cultura. También debe tener una sensibilidad especial y un compromiso para apoyar el proceso de los países en cambio o de las comunidades y las culturas que están en cambio. Y los procesos son muchísimo más importantes que los productos. Este es un pensamiento de Gumucio. Esta comunicación para el cambio social se asemeja a la comunicación para el desarrollo, pero es diferente, porque la comunicación para el desarrollo es instrumental, se inspira en teorías de la dependencia de los años 60, es financiada por grandes agencias de cooperación internacional como la ONU, FAO, UNICEF,
y promueve cambios de comportamiento a través de roles modelo y de técnicas de entrenamiento. Y el saber técnico se impone verticalmente sobre el conocimiento local. En cambio, la comunicación para el cambio social promueve una interacción mucho más horizontal, ética, que promueve y afirma los valores de las personas que están en la comunidad sin tratar de imponer nada. Amplifica las voces ocultas o negadas y potencia su presencia en la esfera pública. Promueve la interculturalidad, la diversidad cultural, la pertinencia cultural y fortalece los canales de comunicación tradicionales, amplificando las voces y anclándose en la cultura. Estas historias que nosotros analizamos se hicieron mediante el método biográfico, ya que es una metodología de investigación cualitativa que representa un estudio social a través del relato detallado de una persona, donde ésta proporciona información sobre su existencia y su entorno de un momento específico de su vida. Parte exactamente de la historia de vida relatada por su protagonista. El método biográfico se utiliza para comprender a fondo la interacción entre los sujetos y su entorno cultural, social y político, entre otros. Es decir, que a través de dichas historias se comprende por qué las personas más vulnerables y con menor poder en la sociedad son quienes tienen el mayor sufrimiento. ¿Y cuál es su alcance? Pues bueno, las historias de vida aportan una visión diferente del comportamiento de la sociedad y de los elementos encontrados en ella. Con estos relatos se analiza el contexto social desde otro punto de vista más detallado y desde la cotidianidad. Bueno, como nosotros no fuimos quienes realizaron las historias de vida, sino que estamos haciendo unas claves de lectura, tenemos unos puntos importantes que analizar. Uno son los hilos conductores y las formas en las que las personas narran sus experiencias en el tiempo. Otras son los significados que las personas le dan a los hechos, las expectativas que tienen al futuro y las conexiones que establecen entre diferentes momentos, incluso aquellos que parecen no tener conexión. También tenemos presentes los momentos de crisis y los cambios significativos en la concepción de realidad, porque ahí hay unos puntos nodales que nos cuentan de hechos y sucesos importantes y se recrean los contextos sociales y su relación con la acción social. También vemos cómo la persona escogida es un miembro de la cultura y cómo a través de su historia se pueden ver valores de la cultura, por ejemplo, el papel de las mujeres, el papel de los líderes sociales, los partidos políticos. Podemos ver también cuáles son las relaciones establecidas en las cuales se capta el mundo social y podemos ver en la acción social las expectativas básicas, los códigos de conducta y los postulados elementales. Por último, también tenemos en cuenta o se pueden tener en cuenta los ritos y los mitos del comportamiento. Esto, bueno, lo anterior fue pensado por Charries de 2012. ¿Cómo es ver a las víctimas del conflicto armado interno desde las epistemologías del sur? Es entender que tienen una voz propia, es reconocer que han sido marginados y oprimidos, es entender o comprender que la relación debe ser horizontal y no vertical, es concebir que las historias pueden ser leídas y las personas pueden ser leídas desde diferentes teorías, es reconocer que hacen parte de esas historias otras que se han opacado y a las que hay que darle voz. ¿Cómo es leer las historias de vidas de la comunicación para el cambio social? Es resaltar la identidad y los valores del historiado. Es en vez de ir a hacer como la historia de grandes líderes o personajes políticos hegemónicos, es ir a esas historias de personas que han sufrido o que no han tenido voz, es mostrar esos rasgos culturales y las características de esas personas, es nutrir las voces locales y ver cómo se anclan en la cultura y es entender cómo esas voces amplifican las otras voces locales o el fenómeno de las cuales fueron víctimas. ¿Cuáles son las características generales de estas historias? La Diana López Zuleta es de una organización de periodismo internacional, la BBC.
BBC Mundo. Es una historia temática editada, es decir, es de un punto específico de la historia de ella, no es de toda su vida, y es editada porque pues de alguna manera la persona que escribe la historia también tiene unas pequeñas intervenciones. La historia del profe es del Centro Nacional de Memoria Histórica, que es financiado por la OIM y USAID. También es historia temática editada porque el narrador o el guión del podcast, esto está en formato de audio, interviene para hacer aclaraciones. Y la de Luz Marina es de la Universidad Francisco de Paula Santander, de un grupo de investigación, y es una historia temática. En esta, cuando cuenta la historia, no hay intervenciones del escritor. Bueno, empezamos con la historia de Diana López Zuleta. Ella es una persona que a los 10 años cambia su vida de una manera abrupta, ya que su papá, que era alcalde en ese entonces de Barrancas, es asesinado. Este contexto social se torna dentro de la corrupción que había en La Guajira en medio de la guerrilla y los paramilitares. Los paramilitares entran a estos lugares asesinando gente, y de un día para otro el papá de Diana, que se llamaba Luis, resulta asesinado. Diana, por este suceso, decide estudiar periodismo para ayudar a que la persona responsable de la muerte de su padre resultara condenada, porque ella sabía que los procesos penales y de justicia en nuestro país no eran los más rápidos. Entonces ella se da cuenta que tiene que ayudar a que ese proceso avance un poco más. Resulta que en ese entonces había una persona con el alias de Kiko Gómez, que era un político en ascenso, y él estaba recibiendo denuncias por parte de Luis, lo que lo convierte en un enemigo de primera mano, y esta persona es la responsable principal porque simplemente da la orden de asesinar a Luis, ya que claramente las organizaciones de la política estaban relacionadas con el narcotráfico y con otras bandas criminales. La percepción del contexto social en la historia de Diana se torna frente al miedo provocado por las mafias del país y los asesinatos a los líderes sociales que solamente buscaban beneficios para sus comunidades. Entonces, realmente no valía en ese momento la pena tener un líder social que ayudara o interviniera para los beneficios que se necesitaban en la comunidad, sino que simplemente, o sea, estas personas se convertían en un estorbo. Después de que Kiko da la orden, la familia por diferentes fuentes se enteran que él fue el responsable, y después de muchas investigaciones y de estudiar comunicación no social y periodismo, Diana ayuda a que condenen a Kiko. Los cambios significativos en su percepción, pues Diana era solamente una niña, ella no sabía mucho del contexto político, pero sí sabía cuáles calles no debía transitar, porque simplemente el que pasara por esa calle era asesinado. Entonces, después de eso, ya ella empieza a conocer un poco más y empieza a tener una sed de justicia. La siguiente historia es la de Luz Marina, Amor es transitar por los caminos de guerra, que está en Mi cuerpo en el fuego, que fue por la Universidad Francisco de Paula Santander. Luz Marina es una mujer que a los 16 años decide irse de la casa porque estaba sometida a diferentes abusos por parte de su familia, especialmente por su mamá. Ella se enamora de una persona y este sujeto la lleva a las FARC, que es una organización criminal, así que ella desde temprana edad es sometida a abusos sexuales, a abusos físicos, a maltratos. Entonces ella tiene una hija, la envía con su familia, pero después de estar en las FARC tiene otro hijo. Ella realmente no quería avanzar ni con su vida ni con la de su hijo, y pues
tomó la decisión o iba a tomar la decisión de acabar con sus vidas, pero una luz la impulsa para que no haga eso, y en este momento Luz Marina cambia todos los sentimientos que tenía de odio, de ira, de venganza, por querer tener un mejor futuro y una mejor calidad de vida. La percepción que Luz Marina encuentra cuando vuelve a encontrarse con su hija es de falta de oportunidades, porque la ve con 2 hijos y trabajando como empleada doméstica. Así que la falta de oportunidades y la falta de amor y unión familiar hace que Luz Marina quiera un mejor futuro, no solamente para su familia, sino para mujeres de su comunidad. Así que Luz Marina se convierte en una lideresa social, ayudando a otras mujeres, trabajando fuertemente con las entidades de Ocaña para ayudarlas, para darles capacitaciones y demás, para que no pasen por la misma situación que pasó Luz Marina. Bueno, la última historia de vida es la historia de Fernando, el profe. No se le nombra el apellido, cabe decir que también en la historia de Luz Marina, la que acabo de relatar mi compañera, también se le cambió el nombre. Esto se da mucho porque se puede poner en riesgo la vida de las personas. Pero bueno, retomando esto, esta es una historia relatada por el Centro Nacional de Memoria Histórica y tiene unos hitos conductores que se dan de la vida de Fernando desde su nacimiento, que fue en 1969. Pero se hace hincapié en la violencia política paramilitar que se dio en Segovia, Antioquia, entre 1982 y 1997. Resulta que Fernando nació y vivió en Segovia hasta su bachillerato, luego se fue a estudiar y volvió otra vez al municipio a ser profesor de grado 9. Cuando volvió se dio cuenta que la gente estaba muy asustada por la violencia en el campo, no había conciencia social y estaba en una situación de tensión política muy fuerte. Específicamente el 11 de noviembre del 82 hubo una masacre en el pueblo, en el parque principal, mataron un montón de personas, ellos no sabían cuántos eran, simplemente esa noche se fueron a dormir pues sabiendo que habían matado mucha gente, pero sin saber específicamente cuántas, y a los días se dieron cuenta que habían sido 46 los asesinados. El día del velorio asesinaron a más personas aún cuando estaban acompañando a sus muertos. Esto fue hecho por un grupo paramilitar. En principio se dijo que era la guerrilla, pero después se dieron cuenta que era un grupo paramilitar que iba en contra de todos los grupos de izquierda del nordeste antioqueño. ¿Qué podemos ver en la historia de vida de... bueno, el profe, Fernando, se unió a partidos políticos de izquierda, movimientos sociales, generó un comité de derechos humanos, trabajó unos años así hasta que pues la violencia política se incrementó y tuvo que ser exiliado del pueblo, huir por la violencia política. ¿Qué nos habla esta historia de vida? Pues el contexto es esa violencia paramilitar, los significados culturales. Es un municipio que vive en el momento en donde no se puede pensar diferente, en donde hay extracción minera, en donde no se puede trabajar por los derechos humanos. ¿Cuál es la percepción del contexto social? Es que hay una represión política muy fuerte, una instauración del terror y hay una falta de conciencia social. Y pues los cambios significativos en la percepción de la realidad de Fernando se dieron cuando la violencia quebró su intención de apoyar los partidos políticos de izquierda y sus deseos de cambio social a través de los derechos humanos. ¿Cómo podemos ver estas historias de vida en relación con la comunicación para el cambio social? Bueno, las 3 historias aplican en que hacen parte o parten de la historia de las víctimas que han sido afectadas.
que se puede ver el contexto social y político del lugar en el que se encuentran. Las tres historias rescatan la voz del que no ha tenido voz. Y en este caso solo lo de los Marina genera un cambio en el tejido social del lugar en el que se encuentra. Tanto la historia lo genera, porque Luz Marina se vuelve una lideresa del lugar en el que está, como el proyecto mismo de Mujer, Mi Cuerpo en el Fuego es un proyecto que procura ayudar a las mujeres víctimas de violencia sexual. ¿Qué no aplica? Sobre todo la historia de Diana López y la del profe son hechas por grandes corporaciones internacionales y tienen que ver más como con el Centro Nacional, perdón, con la Comunicación para el Desarrollo. Una es financiada por la BBC Mundo, que es una entidad, un medio de comunicación internacional, y la otra es por el Centro Nacional de Memoria Histórica, que es financiada por la OIM y USAID. Son un poquito más verticales, son financiados desde estas grandes corporaciones. Ahora, no es que estas grandes corporaciones impongan el tema, y en ese sentido, pues también tendrían que ver un poco más con la comunicación para el cambio social, pero pues no surgieron en el seno de la comunidad. Y la historia de Diana López y la del profe no generan un cambio en la sociedad en la que están relatando, precisamente porque tienen una condición de exiliado y en el caso de Diana, de asilo político. ¿Cómo debería ser la historia de vida desde las aproximaciones teóricas? Desde estas dos, ¿no? Hicimos énfasis en la comunicación por el cambio social, pero también desde las epistemologías del sur. Tiene que ser con personas que hagan parte de la cultura y que hayan sufrido la marginación o que hayan sido víctimas de estos fenómenos para empoderarlos y ayudarles a gestionar su dolor. Estas también deben ayudar al proceso de la comunidad. Se deben fortalecer los procesos horizontales de comunicación y no se debe imponer nada desde ninguna agencia grande de comunicación, y se debe partir del diálogo para ayudar a la comunidad en la cual se inscribe. Bueno, pues básicamente eso fue todo. Muchísimas gracias.